Me arrastraron hacia la celda de detención antes de que el eco del veredicto se desvaneciera por completo. Mi hijo se rió detrás de mí, un sonido agudo y aliviado, y su esposa se acercó a su hombro como si acabaran de cerrar un buen negocio. La oí decirlo claro, sin siquiera bajar la voz: que se pudra en la cárcel, todo es nuestro. Las palabras me siguieron por el pasillo como si fueran parte del lugar. Las esposas apretaban suave, más como símbolo que como restricción. Ahí entendí que la zona de detención no era para castigar. Era solo trámite para ganar tiempo administrativo. La historia que estás a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Benita Ramírez, 67 años. Estuve de pie en esa sala del tribunal y escuché al juez leer la sentencia con una neutralidad cuidadosa. El cargo lo habían armado como fraude financiero, tan denso y técnico que sonaba convincente al decirlo en voz alta. No interrumpí, no lloré. Miré la cara de mi hijo, en cambio. No había enojo en ella, ni vergüenza, solo alivio. Cuando el actuario le pasó los papeles al oficial, vi lo que no debía estar ahí. No solo la sentencia, no solo la orden de reclusión. Había páginas extras grapadas atrás. Tablas, listados, direcciones que reconocí antes de poder evitarlo. Propiedades, cuentas. Todo lo que había construido en silencio durante décadas estaba detallado en filas ordenadas, como si mi vida ya hubiera sido convertida en un inventario. Mi nuera captó mi mirada y sonrió. Avanza rápido una vez que arranca, dijo. Ahora el proceso es automático. El proceso. Esa era la palabra que no paraba de usar. No castigo, no justicia. Proceso. Mientras me llevaban hacia la puerta lateral, mi hijo por fin habló de nuevo. Van a empezar el trámite esta misma noche, dijo, casi con amabilidad. Es mejor así, limpio, legal. Quise preguntarle cuándo dejó de tenerle miedo a mirarme a los ojos. No lo hice. La puerta se abrió. El pasillo olía leve a desinfectante y papel. Un lugar donde las decisiones se archivan, no se sienten, detrás de mí. La sala volvió a su orden tranquilo. Delante, la zona de detención me esperaba. Caminé porque me lo ordenaron, porque parar no iba a cambiar lo que ya estaba en marcha. Para cuando la puerta se cerró a mis espaldas, entendí la verdad. La sentencia nunca fue el objetivo. Era solo el detonador. No me llevaron directo a la celda. Se detuvieron en un cuarto angosto junto al pasillo. De esos para que el papeleo alcance a la gente. Un ministerial estaba en la puerta, hojeando una carpeta como si el tiempo le perteneciera. La voz de mi hijo se oyó desde el pasillo. ¿Entonces ya está aprobado? Un hombre que no conocía respondió, calmado y con práctica. La retención administrativa se convierte una vez que se establece la custodia. Está limpio. Mi nuera soltó una risa suave. Te dije, automático. La palabra pegó más fuerte que las esposas. Automático quería decir sin discreción, sin pausa para pensarlo dos veces. Quería decir que mi presencia era solo una casilla que marcar. El ministerial levantó la vista. Señora Ramírez, permanecerá aquí en espera de traslado y revisión. ¿Revisión de qué? Pregunté. No dudó. De los bienes señalados en la sentencia, aclaró. En casos con revisión financiera pendiente, es procedimiento estándar no interferir. Mi hijo cambió el peso de pie. Solo estamos dejando que el proceso siga su curso. Lo vi elegir esas palabras. Dejando. Siga su curso. Había aprendido hace mucho a esconderse detrás del lenguaje. Entró un actuario con otro montón de papeles y los deslizó sobre la mesa sin mirarme. La hoja de arriba listaba direcciones. Mis direcciones. La casa cerca del lago de Chapala.
el pequeño dúplex que guardaba como colchón para el retiro, una cuenta que abrí antes de que naciera mi hijo. Esto no forma parte de la sentencia, dije. El actuario por fin me miró. Está adjunto, dijo, procedimentalmente, adjunto, como un pensamiento posterior, como si mi vida la hubieran engrapado a un veredicto. Mi nuera tocó el brazo de mi hijo. Para mañana ya estará resuelto. Él asintió. Una vez procesado, no hay nada que discutir. El ministerial abrió la puerta otra vez. Hora de moverse. Mientras me guiaban hacia adelante, sentí que algo encajaba en su lugar. No miedo, reconocimiento. No estaban enojados conmigo, ni siquiera eran crueles. Eran eficientes. La ley no se estaba rompiendo delante de mí, se estaba usando. No me subieron a una furgoneta de traslado. Giraron a la izquierda. Una puerta de acero se abrió a una pequeña celda de detención con una banca atornillada a la pared y una cámara que ni se molestaba en parpadear. El ministerial me quitó una esposa lo suficiente para guiarme adentro. Luego la volvió a poner antes de retroceder. Esto es temporal, dijo. ¿Temporal para qué?, pregunté. Para que termine de sincronizarse el ingreso. Cerró la puerta. El cerrojo hizo clic una vez, deliberado. Fuera de los barrotes, un actuario joven acercó un carrito y abrió una laptop. Mi nombre apareció en la pantalla. Luego, una lista debajo. Residencia principal, leyó en voz baja. Renta secundaria, cuentas líquidas, bienes no líquidos. Me puse de pie. Eso no es ingreso. No levantó la vista. Es concurrente. Otro hombre se unió, mayor, corbata floja, voz suave. El estatus custodial activa autoridad administrativa. La autoridad activa revisión. La revisión no es embargo, dije. Es el camino, respondió. Nada se mueve sin documentación. El actuario tecleó. Cada golpe sentía final. ¿Marca de tiempo?, preguntó el mayor. 22:46. Bien, dijo. Eso nos pone antes del corte. ¿Antes de qué?, quise preguntar, pero mi nuera respondió desde el pasillo antes de que pudiera. El procesamiento de mañana, dijo. Una vez que arranca, revertirlo toma más tiempo. Mi hijo guardó silencio. El silencio se había vuelto su mejor habilidad. Una impresora zumbó, las hojas salieron y las graparon. El actuario las levantó para que el mayor las viera. Categorizado, dijo. Pendiente. ¿Pendiente de qué?, pregunté. De disposición, dijo el mayor. Después de la revisión. ¿Revisión por quién? Por fin me miró. Por el equipo de cumplimiento los procesos automáticos inician la verificación, pero los humanos firman. La palabra quedó flotando entre nosotros. Sistema quería decir sin cara, sin memoria, sin obligación de entender por qué una casa importa o cuánto costó ahorrar para algo. Mi nuera miró su celular. Volvemos mañana. Mi hijo dudó. Dijeron que no hace falta quedarse. Ella le apretó el brazo. No hay nada que hacer. Se fueron juntos. Escuché sus pasos alejarse. Los conté sin querer. El actuario guardó el archivo. Todos los bienes señalados, dijo. El mayor asintió. Si nada interrumpe, se resuelve para mañana. Las luces sobre la celda zumbaban. Me senté en la banca y sentí que el peso del tiempo se estrechaba. No en años ni meses, sino en horas. La puerta se abrió otra vez una hora después. No con prisa, sino con intención. Un hombre de uniforme planchado entró. Canas en las sienes, mirada firme. No se presentó de inmediato. Puso una carpeta en el mostrador de metal y la abrió. Benita Ramírez, dijo. ¿No va a traslado? No, respondí. Me dijeron que el ingreso estaba sincronizándose. Asintió una vez. Eso dicen las notas. Pasó las páginas despacio. Demasiado despacio para hacer rutina. Estos anexos, dijo, tocando el montón, son extensos.
Estaban listos antes que yo, dije. Eso le ganó una mirada. No sospecha. Interés. La mayoría de casos como el suyo traen 2, tal vez 3 formas financieras, dijo. Usted tiene 14. Escrituras, fideicomisos, bienes de largo plazo, cuentas heredadas. Mi hijo manejaba mis finanzas, dije. Hasta hace poco. Francisco se recargó. ¿Hace poco cómo? No respondí. Él no insistió, solo siguió leyendo. Esto estaba preaprobado, dijo. No revisado, preaprobado. ¿Eso es raro? Es rápido, dijo. Y rápido suele significar que alguien estaba esperando. Cerró la carpeta y me miró directo. ¿Sabe qué pasa después de la medianoche? Procesamiento, dije. Esa es la palabra que no paran de usar. Asintió. El procesamiento es cuando las señales se convierten en acciones. Entonces esto es real, dije. Me lo están quitando. No dijo sí, no dijo no. En cambio preguntó. ¿Alguien le explicó su derecho a impugnar el lado financiero? Dijeron que era automático. Francisco suspiró por la nariz. Automático es la palabra que usa la gente cuando no quiere preguntas. Se levantó, carpeta aún en mano. Al girar para irse, se detuvo. Esto no es típico, dijo bajito, y no me gustan los expedientes que se esfuerzan tanto por parecer limpios. La puerta se cerró detrás de él, pero el peso en el cuarto cambió. Algo había sido visto, no arreglado, no detenido, visto. Francisco volvió con un ministerial para asegurar la celda para la noche. Era rutina, llaves, portapapeles, un intercambio breve para eficiencia, no para platicar. Manos, dijo el ministerial. Sostuve los barrotes firmes mientras revisaba las esposas. Francisco estaba lo bastante cerca para ver mis manos claras, lo bastante para notar lo que la mayoría descartaba como sentimental. Se detuvo. Ese anillo, dijo, no a mí al principio, a sí mismo. El ministerial miró. ¿Qué pasa con él? Francisco no le respondió. Se acercó. Ojos entrecerrados apenas. ¿De dónde lo sacó? Me lo regalaron, dije. Hace años, asintió una vez. Nunca se lo ha quitado. No, lo estudió de cerca. La banda estaba gastada, pero el sello aún atrapaba la luz si sabías mirar. Una marca simple, fácil de pasar por alto si no estabas entrenado para verla. El ministerial cambió de postura. ¿Todo bien? Dame un segundo, dijo Francisco. El ministerial retrocedió, incómodo. Francisco mantuvo la voz pareja. Usted sabe qué significa esa marca. Sé lo que significaba cuando me lo dieron, dije. No sé qué significa ahora. Me miró entonces. De verdad. No es ceremonial, dijo. No es decorativo. Sirve para verificación. Me dijeron que lo usara, dije. Y que guardara silencio. Francisco suspiró. Eso encaja. Se enderezó y abrió su libreta. El entrenamiento de cumplimiento incluye una sección que la mayoría pasa por alto, dijo. Identificadores ligados a supervisión discrecional. Son raros, no circulan. El ministerial carraspeó. Jefe, Francisco no apartó los ojos de mí. Este caso se armó para moverse rápido, dijo. Sus bienes se prepararon como una transferencia, no como protección. No dije nada. El silencio sentía como una línea que aún no había decidido cruzar. Francisco cerró la libreta. Necesito confirmar algo, dijo, y necesito tiempo para hacerlo. Retrocedió, señalando al ministerial. Revisaron las esposas otra vez, cerraron el cerrojo, al girar para irse. Francisco dijo bajito, si estoy en lo cierto, esta noche cambia todo. No esperó respuesta. El reloj sobre la puerta del pasillo avanzaba sin piedad. Cada minuto contaban ahora. Lo sentía en cómo el aire se tensaba, en cómo el edificio parecía acomodarse a su ritmo nocturno. Francisco no volvió de inmediato. Cuando lo hizo, no venía solo. Un oficial joven estaba unos pasos atrás, fingiendo revisar un portapapeles mientras escuchaba cada palabra.
Francisco se paró frente a mi celda. Esta vez no abrió la carpeta. Traía un teléfono. Hice la llamada, dijo bajito. No pregunté a quién. No hacía falta. Ese anillo activa una verificación de cumplimiento. Continuó. No discrecional, obligatoria. Una vez notada, estoy obligado a confirmar origen y alcance. Entonces no me ayudó. Dije. No, respondió. Seguí el procedimiento. El oficial joven levantó la vista. Jefe, el escalamiento de ingresos cierra a medianoche. Lo sé, dijo Francisco. Se volvió hacia mí. Si la verificación pasa, todo se pausa. Cuentas, propiedades. La autoridad cambia de dirección. Y si no, entonces el sistema sigue avanzando, dijo. Limpio. La palabra pegó fuerte. Una radio crujió en algún lugar del pasillo. Una impresora arrancó de nuevo. Imaginé archivos avanzando, firmas pegándose a mi vida sin ver mi cara. Francisco miró el reloj. Estamos dentro de la ventana, dijo. Apenas. El teléfono vibró en su mano. Se apartó para contestar. Voz baja, controlada. Alcancé fragmentos, confirmación, registro, nivel de supervisión. Volvió un minuto después. Su expresión había cambiado, no a alivio, sino a certeza. Están revisando, dijo, lo que significa que nada definitivo pasará hasta mañana. Solté un aliento que no sabía que contenía. Francisco me miró a los ojos a través de los barrotes. Tu hijo cree que esta noche resuelve las cuentas, dijo, pero esta noche solo activa la revisión. Hizo una pausa, deliberada. Esta noche, agregó, sabrás. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando que el reloj siguiera tic-tac. El pasillo se llenó de movimiento justo antes de medianoche. No ruidoso, no apresurado, controlado. Un actuario que no había visto se paró afuera de mi celda, tablet en mano. Francisco estaba a su lado, brazos cruzados. Orden administrativa de emergencia emitida, dijo el actuario. Alcance incluye todos los bienes señalados. ¿Efectiva de inmediato? Preguntó Francisco. Sí, respondió el actuario, pendiente de revisión por irregularidad. Las palabras sonaban irreales hasta que Francisco me miró y asintió una vez. Está congelado, dijo. No revertido. Pausado. El actuario dudó. El estatus de detención permanece igual. Lo sé, dijo Francisco. Ella se queda. El actuario se fue. Francisco se quedó. Esto no se va a sentir como victoria, dijo. Lo van a llamar un retraso. Tenía razón. Mi hijo llegó 20 minutos después con su abogado. No se veía aliviado, se veía molesto, como si alguien hubiera contado un chiste que no le dio gracia. ¿Qué pasó?, le preguntó a Francisco. Dijeron que todo estaba resuelto. Francisco mantuvo la voz neutral. Hay una retención, repitió mi hijo. ¿Por qué motivos? Irregularidades procedimentales, dijo Francisco. Mi hijo soltó una risa corta, aguda. Eso es temporal. La mayoría de las retenciones lo son, acordó Francisco. El abogado se acercó. Volvemos a presentar mañana. Pueden, dijo Francisco. Después de la revisión. Mi hijo me miró por primera vez desde el tribunal. Tú hiciste algo. Lo miré a los ojos. No, dije. No hice nada, se burló. Siempre haces algo. Francisco se puso entre nosotros. El horario de visitas terminó. Mientras se daban la vuelta para irse, mi hijo dijo, disfruta la pausa. Pausa. Como si el tiempo fuera una cortesía. Después de que se fueron, Francisco volvió a los barrotes. Planearon velocidad, dijo, no escrutinio. Entonces esto compra tiempo, dije. Compra visibilidad, respondió. Y la visibilidad pone nerviosa a la gente. El reloj pasó la medianoche sin ceremonia, sin impresoras, sin alertas, solo silencio donde habían prometido movimiento. Francisco miró su reloj. Mañana cambian las reglas, dijo. Me recargué en la banca.
manos aún esposadas, cuerpo aún encerrado. Pero algo fundamental había cambiado. La máquina no había terminado su trabajo. Había sido interrumpida. No volvieron al centro esa mañana. No hacía falta. Supe qué estaban haciendo porque Francisco me lo contó. Voz baja, cuidadosa, como eligiendo qué hechos soltar con suavidad. Están en el centro, dijo. Sala de conferencias, administración de bienes. ¿Con café? Dije. Con confianza, respondió. Había salido a hacer una llamada y volvió 10 minutos después con esa mirada que pone cuando las piezas no encajan con la historia que la gente se cuenta. Están tratando la retención como una pausa administrativa, dijo. Rutina, temporal. Imaginé a mi nuera inclinada hacia adelante, manos juntas, diciendo palabras como cumplimiento y ordenado. Palabras lo bastante limpias para lavar una conciencia. Preguntaron cuándo se liberaría, continuó Francisco. Les dijeron que hay una revisión formal. Cerré los ojos y sonrieron. Dijo, tu hijo dijo claro que la hay. No tuvo que explicar qué significaba. Creían que la revisión confirmaría lo que ya habían arreglado, que el papeleo obedecería la intención. Francisco apoyó las manos en los barrotes. El aviso salió a las 9:15. ¿Qué aviso? Escalamiento formal, dijo. Interdepartamental. Supervisión señaló. A mi nuera no le gustan las señales, le gustan las listas de verificación. No estaban preparados para eso, agregó Francisco. No, dije. No lo estaban. Dudó. Tu hijo preguntó si habías pedido abogado. No lo hice, dije. Esa lo confundió, dijo Francisco. Esperaba un movimiento. Hice uno, respondí. Antes. Francisco asintió. Ese anillo sigue apareciendo donde no debería. A las 10:30 llegó la llamada. No la oí, pero vi el efecto. Los hombros de Francisco se tensaron. El oficial joven en el escritorio dejó de escribir. ¿Qué pasa?, pregunté. El comité de revisión quiere documentación de intención original, dijo Francisco. No resúmenes, originales. Esa toma tiempo, dije. Sí, respondió. ¿Y memoria? Al mediodía, mi hijo llegó solo, sin abogado esta vez. Se paró afuera de los barrotes y habló sin saludo. Están haciendo preguntas, dijo. Deberían, respondí. Tragó saliva. Esto no era como debía salir. Vi su certeza resquebrajarse, no con estruendo, sino por los bordes, como el vidrio antes de romperse. Francisco se adelantó. La revisión avanza. Mi hijo miró más allá de él, como si el sistema aún pudiera parpadear y corregirse, pero no lo hizo. Siguió mirando. Francisco volvió con una carpeta distinta, más gruesa, más desordenada. Esto no formaba parte del embargo, dijo. Es anterior. Deslizó los papeles por la ranura. No los toqué. No hacía falta. Transferencia de escritura, continuó. Registrada 3 semanas antes de la sentencia. Eso no es posible, dije. Nunca firmé nada. No fue copia, la verificación de firma muestra que fue trazada digitalmente, no falsificada. La palabra cayó como polvo. Movieron la propiedad fuera de la autoridad judicial, dijo Francisco. En silencio, sin juez, sin orden. Entonces esto no era protección, dije. Era robo. Sí, dijo. Disfrazado de planeación. Otro oficial se unió, más joven, tenso. La oficina de registros confirmó que el notario estaba fuera de registro ese día. Francisco asintió. Lo que significa que el embargo pretendía enterrar esto. Sentí que el pecho se me apretaba. No de miedo, sino de claridad. Apretaron todo, dije, para que nadie mirara atrás. Francisco me miró a los ojos. Y esa es la falla. Lo rápido deja huellas. Tocó la carpeta. Esto cambia la jurisdicción. De civil, dije. A penal, terminó. El oficial joven tragó saliva. La protección de bienes se suspende. ¿Efectiva cuándo?
Pregunté. Ya, dijo Francisco. Cuentas bloqueadas, transferencias revertidas pendiente investigación. Cerré los ojos una vez, solo una. Pensaron que la ley los protegería, dije. Pensaron que la ley era una herramienta, respondió Francisco. No lo es un registro. Pasos resonaron en el pasillo, urgentes, descontrolados. Francisco se enderezó. Cuando esto sube, se ponen nombres. Y luego, pregunté. Luego nadie se esconde detrás del procedimiento, dijo. La carpeta quedó donde estaba, pesada de pruebas. La protección en la que contaban había desaparecido. Francisco no celebró la decisión. La leyó como lo hacen los profesionales, firme y definitivo. El intento de embargo se desestima, dijo. Se presentan cargos por fraude. La transferencia de escritura es nula. Sus bienes regresan a su control. Asentí. El alivio no entró de golpe. Se acomodó. Se les notificará, agregó, por medio de su abogado. No pregunté cuándo. No necesitaba el momento. Después, un actuario trajo papeles para la liberación. Otro trajo mi anillo de vuelta, aunque nunca se había quitado de mi dedo. Francisco miró mientras firmaba. ¿No quiere verlo?, preguntó. No, dije. Quiero distancia. No cierre. Lo aceptó sin juzgar. Cuando salí al pasillo, mi hijo no estaba. Ni disculpa esperando, ni discurso final ensayado. Solo ausencia. Eso se sentía bien. Los límites no necesitan testigos. Antes de irme, Francisco dijo bajito. Lo manejó sin convertirlo en espectáculo. No intentaba ganar, dije. Intentaba conservar lo mío. Asintió. La dignidad hace eso. Lección de vida. Los sistemas se pueden doblar con velocidad y seguridad, pero la verdad pesa cuando la colocas con cuidado. El silencio puede ser fuerza, el tiempo puede ser protección, y el amor propio no es algo que nadie pueda archivar, congelar o quitar. Si esta historia te tocó, dale like al video, comenta qué te impactó más y suscríbete para más relatos sobre coraje silencioso y límites verdaderos. Salí con mi nombre intacto, mi futuro firme, y una regla que mantendré: lo que nunca fue suyo, jamás se lo volveré a ofrecer.